En este video vamos a resolver unos problemas de numeración y vamos a poner en práctica lo aprendido en el video anterior. Recuerda, si no lo has visto, voy a dejarlo en la descripción para que lo veas y entiendas con mayor facilidad lo que vamos a hacer en este caso. Recordemos que nos dice, calcula el valor de A si, en este caso, A45. Recuerden que la línea que está arriba lo que me indica es que esto es un numeral, en este caso un número de 3 cifras. Al igual que a la derecha me dice que tengo un número de 4 cifras. El 6, recordemos que nos indica que está escrito en base 6. Y el 45, que no aparece nada acá, se supone que es porque ese número está en base 10, que es la base con la que nosotros estamos acostumbrados. Lo que observamos es que nos están diciendo que esas dos representaciones en dos bases diferentes representan el mismo número. Por lo tanto, hay una relación de igualdad en cuanto a cantidades. Pero tenemos que tener en cuenta en la solución que decir que tenemos este numeral en base 10 que representa una cantidad y este en una base 6 debe representar la misma cantidad. Para poder resolver y establecer una relación deben estar escritos en la misma base para que se pueda entender qué relación. Es decir, que todos deben estar o en base 6 o en base 10. Para nosotros es más fácil trabajar en base 10 porque es el sistema de numeración con el que estamos acostumbrados. Lo primero es que vamos a iniciar con una descomposición, por ejemplo, de el número, en el caso del numeral A45, que sabemos que está en base 10. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero es una pequeña observación que tenemos acá. Si nosotros tenemos un número, por ejemplo, 567, sabemos que este número puede ser escrito como 500 más 67. Y 500 es lo mismo que haber dicho 100 por 5 más 67. Eso mismo se lo vamos a aplicar a este numeral que tenemos acá. Es decir, que podemos decir que esto es 100 veces A más 45. Es decir, ya hemos descompuesto en base 10 y tenemos la representación de lo que indica este número que está acá. El otro número que tenemos nosotros en el caso que es 1, que está en base 6, le vamos a aplicar una descomposición polinómica, que eso también está explicado en el video anterior, donde lo que tenemos que tener en cuenta es, tenemos este primer número acá, 1, lo que hay que agarrar es este número 1 y multiplicarlo por la base que es 6 elevado en este caso a la 3. ¿Y por qué a la 3? Porque después del 1 hay 3 dígitos. Luego hay que sumarle este otro número que tenemos acá, pero lo vamos a sumar así como A multiplicado ahora por la base elevado, en este caso al cuadrado, porque después de esta A hay 2 dígitos más. Lo siguiente es la otra A que tenemos, también se la tenemos que sumar, pero ahora multiplicado por 6 a la 1, porque después de esta A hay un solo dígito. Sería 6 a la 1, que lo dejamos así. Y el último que tenemos nosotros por acá, esta última A, tenemos que sumarle entonces esa A multiplicado por 6 a la 0, pero no colocamos porque sabemos que 6 a la 0 ya es 1. Y aquí nos estaría quedando finalmente que este numeral es lo mismo que decir, en ese caso, 6 a la 3, tenemos que tener el resultado que 1 por 6 a la 3 es 216. Más 6 al cuadrado por A sería 36A, más 6A más A, aquí lo podemos sumar directamente, ya sabemos que eso son 7 veces A, y al final nos está quedando que 36 más 7 es 43 veces A más 216. Y estamos hablando que esas son las dos cantidades que están representando estos dos números en la misma base, en base 10. Entonces, ahora sí podemos nosotros hacer una igualación. Y en esa igualación lo que tenemos que escribir es que 100 veces A más 45 es igual a 43 veces A más 216. Esta es una ecuación lineal, lo que tenemos es que resolver y sabemos que aplicando unas ciertas propiedades o relaciones, este 100A lo podemos agarrar y nos queda aplicando, recuerden, ciertas operaciones, nos queda 100A menos 43A
y del otro lado nos queda, aplicando también otras operaciones, a 216 menos 45. Al final, 100A menos 43A se convierte en 57A y 57A. En este caso, si es igual a 216 menos 45, que eso es igual a 171. De donde concluimos entonces que A es igual a 171 dividido entre 57. Y esto se traduce en que A es igual a 3, que es lo que me está pidiendo el problema. Es decir, eso es lo que tiene que valer A para que esos dos numerales, escrito en base 10 y el otro en base 6, representen al mismo número. En este segundo problema nos dice ahora que los numerales, fíjense que tenemos por acá un numeral de 3 dígitos, en este caso los 3 dígitos son repetidos, pero están en una base B. Tenemos otro numeral de 3 dígitos en una base C y el otro que también es de 3 dígitos en una base 4 y me dice que están correctamente escritos. Quiere decir que en este caso se están respetando las reglas de escribir números en una base. Me dice calcular el valor, siendo así que está bien escrito, de el doble de A más B más C, 2 veces A más B más C. ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta en la solución ahora de este problema? Si están bien escritos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si yo tengo un numeral, por ejemplo, A, B, C, y está en una base aquí que podemos decir D, lo que debe ocurrir es que lo primero es que el primer dígito, para que sea un numeral de 3 cifras, tiene que ser mayor que 0. No puede valer 0. Y cualquier dígito también tiene que ser positivo. Lo siguiente, en regla que se debe cumplir, es que cualquier dígito que tengamos en la representación tiene que ser menor que la base. Así como cualquier número en base 10 siempre es, por ejemplo, 947. Cualquier dígito que está acá el 9 es menor que 10, el 4 es menor que 10 y el 7 es menor que 10. Esas son las reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar aplicando escrituras de numerales en una base. Teniendo en cuenta esa información del primer numeral que tenemos nosotros, que en ese caso es A, 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 que está en base B, esto implica que A tiene que ser menor que la base que es B. Tenemos otro numeral que es 2, 2B. Tengámonos en cuenta que en ese caso nos están diciendo que este numeral está en base C. ¿Esto implica qué? Esto implica que B tiene que ser menor que C. Y tenemos otro numeral, que en ese caso es el numeral 3, 1C, que está en base 4. En ese caso tenemos que tener en cuenta ahora de que C tiene que ser menor que 4. Tengamos en cuenta que también una conclusión que tenemos del primer paso, también tenemos una conclusión, es que A tiene que ser mayor que 0. Es decir, es lo mismo que decir que 0 tiene que ser menor que A, porque A no puede valer 0. Cuando nosotros agarramos y enlazamos todas estas desigualdades que tenemos acá, podemos entonces, la primera es que 0 tiene que ser menor que A. Pero también tenemos que A tiene que ser menor que B, que es la que tenemos de acá. Pero a su vez, la tercera condición que tenemos acá nos dice es que B tiene que ser menor que C y, por supuesto, que C es menor que 4. Todas esas conclusiones indican que A, B y C tienen que estar encerrados entre 0 y 4. Y la única forma posible de que esto sea así es tener 0 menor que 1. Evidentemente que es así. 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3 y 3 es menor que 4. Esa es la única alternativa de solución posible. Por lo tanto, podemos concluir entonces que A tiene que ser igual a 1, B tiene que ser igual a 2 y C tiene que ser igual
a 3. De donde se concluye entonces que 2 veces A más B más C tiene que ser igual a 2 por 1 más 2 más 3, y eso es lo mismo que 7. Y con eso concluye el problema, que era lo que nos estaban pidiendo. Ahora en este tercer problema nos dice así: si el numeral, tengamos que tener en cuenta que cuando estamos encerrando entre paréntesis, está indicando que este es un numeral de 4 dígitos que está en base 6. Y nos dice que es Capicúa. Luego nos dice cómo se representaría en base decimal, es decir, a qué es equivalente ese numeral en base 10. Lo primero es tener en cuenta que nos están pidiendo que ese número que es Capicúa hay que representarlo en base 10. Entonces, en la solución, nosotros tenemos que, primero es saber lo que es un número Capicúa. Y un número Capicúa es aquel que puede ser leído de derecha a izquierda y de izquierda a derecha igualmente. Es decir, un ejemplo rápido acá es, por ejemplo, decir el número 123 y luego 3, 2, 1 es Capicúa, porque si leemos en este caso de izquierda a derecha es 1, 2, 3, 3, 2, 1, y si lo leemos de izquierda a derecha es 1, 2, 3, 3, 2, 1. Es decir, se leen igual a la derecha o a la izquierda. Eso es lo que es un número Capicúa. Recuerden eso porque lo necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Este es un numeral de 4 dígitos. El numeral que tenemos es así: 2A menos 5. Luego tenemos B menos 1. El siguiente dígito es A entre 2. Y el último es A menos 1. Está en base 6. Aquí tenemos el numeral. Al ser Capicúa, el primer dígito, que es este que tenemos acá, y el último tienen que ser iguales para que pueda ser Capicúa. Es decir, lo que hacemos entonces es igualarlos y decir que 2 veces A menos 5 tiene que ser igual a A menos 1. Y si resolvemos este problema, esto que tenemos acá, que es una ecuación, esto implica entonces que esta A, recordemos que quedaría restando de este lado, y tenemos entonces que 2A menos A sería igual a ¿quién? A menos 1, el 5 que resta del otro lado nos quedaría positivo y nos estaría quedando 2A menos A es igual a A. Y A tiene que ser igual a menos 1 más 5, que es igual a 4. Y ya con ello tenemos el valor de A. Lo siguiente a tener en cuenta es que este segundo dígito que está de izquierda a derecha tiene que ser igual al segundo dígito que esté en ese caso, de derecha a izquierda. O sea que corresponden a estos dos números o dígitos, tienen que ser iguales. En ese caso, igualamos y decimos que B menos 1 tiene que ser igual a A entre 2, pero ya el valor de A lo conocemos. Ya sabemos que A vale 4, por lo tanto B menos 1 tiene que ser igual a 4 entre 2, que es igual a 2. O sea que tenemos que B menos 1 es igual a 2, de donde se concluye que B es igual a 2 más 1, o sea que B es igual a 3. Ya con eso que tenemos ahí escrito, hemos encontrado la representación de el número en base 6, porque ya podemos decir simplemente como A vale 3, vale 4, entonces 2 veces A menos 5 es lo mismo que decir 2 por 4 menos 5, y eso es igual a 3. O sea que el primer dígito vale 3, el último también vale 3. Es decir, que de aquí también pudimos haberlo calculado más rápido. El siguiente es que el dígito que está acá es A entre 2. Este número vale A entre 2, que tenemos acá. Ya sabemos que A entre 2 es lo mismo que 2. Por lo tanto, el segundo y el tercer dígito valen 2. Entonces ya tenemos ahora la representación del numeral Capicúa en base 6. Ese numeral sería, en este caso, 3, 2, 2, 3, que como vemos es Capicúa, está en base 6. Ahora lo que procedemos es, nos dice cómo lo representaría en base decimal, es decir, en base 10. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es la descomposición polinómica. Es decir, para hacer esa descomposición, simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar
y agarramos el primer dígito, que es este 3 que está acá, y lo escribimos como 3 por 6 elevado a la 3. Recuerden, porque después del 3 hay 3 dígitos. Es 3 por 6 a la 3. Lo siguiente, agarramos este otro dígito que está acá, que es 2, y lo multiplicamos por 6 elevado al cuadrado, que son los dos dígitos que quedan después. El siguiente sería, este que está acá, sería más 2 por 6. Y el último dígito, que es este 3 que está acá, simplemente le sumamos 3. Una vez que hemos hecho eso, fíjense que nos está quedando, en ese caso en la igualdad, nos está quedando 3 por 6 a la 3. Y en ese caso, 6 elevado a la 3 es 216. Es decir, nos queda 3 por 216 más 6 al cuadrado, que es 36, sería 2 por 36, más 2 por 6, que es 12, más 3. Y nos queda acá 3 por 216 es 648, 48, más 2 por 36, que en ese caso es 72, y 12 más 3 es 15. Y al final nos queda que el numeral 3, 2, 2, 3 en base 6, escrito en base 10, es 648 más 72 más 15, y todo eso es 735. No es necesario colocarlo que está en base 10, pero podemos dejarlo así, colocarlo no. El numeral es 735, que es lo que nos están pidiendo. Y con eso concluye el problema. Espero que les haya gustado los 3 problemas y las soluciones. Recuerda, si te gustó, dale like, comparte, suscríbete al canal y apoya, que todo el apoyo que puedes dar es bien importante. Y sobre todo, en los comentarios puedes pedir algún tema que en ese caso te gustaría que se desarrolle, o algún problema que quieras que resolvamos.